Hola, hola a todos. Gracia y paz del Eterno para ustedes y sus familias. Les habla Bienvenido Martínez y en esta ocasión vamos a tratar un tema muy interesante. Ese tema que vamos a tratar es cristianos a prueba. Usted me preguntará, ¿qué es un cristiano a prueba? ¿Qué son las pruebas? ¿Por qué un cristiano tiene que estar expuesto a pruebas? Es importante entender la dinámica de la vida cristiana para poder vivir en ella en paz, en armonía, entender que todo lo que pasa en nuestra vida tiene un plan y un diseño de Dios. Y cuando entendemos eso, entonces vamos a caminar seguros por ese camino que estamos transitando. Lo primero es saber qué es una prueba. Si lo vemos desde el punto de vista académico, una prueba no es más que una evaluación en la que yo determino quién soy, qué puedo hacer, de qué soy capaz, cuánto resisto, qué me gusta, qué no me gusta, qué quiero ser, etcétera. Podríamos buscar muchísimas otras variables. En definitiva, una prueba es una evaluación que me mide a mí, en mi persona, en mis capacidades, en mis atributos, en mis habilidades, en mis cualidades, para que yo me conozca mejor. Para un trabajo, nosotros somos probados. Si usted va a un trabajo, le van a dar 3 meses de prueba. En esos 3 meses de prueba, usted va a decir con su desempeño si usted es la persona apta para desempeñarse en ese trabajo. Los estudiantes son probados. Después de haber recibido la clase todo un año, son probados mediante un examen para evaluar si las enseñanzas fueron captadas y aprendidas. De manera que si el estudiante muestra que sí aprendió, es aprobado. Pero si el estudiante no aprendió, entonces tiene que volver a repetir las enseñanzas para que pueda asumirlas y pasar al siguiente nivel. En la iglesia somos probados. ¿Por qué? Porque tenemos un ministerio delante que tenemos que ejercer y que tenemos que ser prudentes al momento de colocar una persona para hacer un trabajo, porque cada quien debe moverse en el ministerio y el don el que Dios le puso, y para eso los líderes de la iglesia evalúan si lo que a ti te gusta hacer es algo que Dios ha puesto y si es el don que Dios ha puesto en ti. Entonces, ¿qué es una prueba en la Biblia? Es un proceso en el que las situaciones que vivimos en el momento nos ayudan a crecer espiritualmente. Una prueba siempre será un proceso que Dios pone en nuestra vida y que nos ayudará a ser mejores cristianos, a conocer mejor nuestra condición espiritual, a saber quiénes somos delante de Dios, hasta dónde estamos dispuestos a llegar, no para que Dios lo sepa, sino para que nosotros estemos conscientes de quiénes somos, lo que somos capaces de hacer y qué tanto amamos a Dios. ¿Por qué entonces somos probados? Usted me dirá, ¿cuál es la razón por la que somos probados si somos cristianos a prueba? Bueno, las pruebas son para autoconocernos. Como decía, cuando yo soy probado puedo ver qué capacidad yo tengo, qué tanto amo a Dios, como en aquella ocasión donde el Señor le pidió a Abraham su hijo y Abraham fue con toda la intención de matarlo. Dios no quería saber si Abraham lo podía hacer. Abraham mismo se dio cuenta de cuánto amaba a Dios en ese momento. Las pruebas son siempre en proporción a nuestra fe. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona es probada en la misma medida que su fe crece. Dios nunca va a exponernos a situaciones que nosotros no tengamos la capacidad de manejarlas, porque todas las pruebas que llegan a nuestra vida estamos siendo acompañados del Espíritu Santo, de manera que siéntete tranquilo, feliz, seguro, estoy atravesando pruebas, yo la puedo superar, porque sé que si el Señor la puso, también ha puesto el Espíritu Santo conmigo para que la pueda pasar, la pueda vencer, pueda cruzar del otro lado y pueda levantar la mano en victoria y decir, el Señor estuvo conmigo en medio de este proceso. La calidad de la fe es proporcional a las pruebas superadas. Esa fe que en esa misma medida de fe el Señor te probó, es una fe que después de la prueba crece. De manera que una persona que es probada, su fe está en crecimiento constante. Así que la calidad de la fe que tenemos siempre va a estar dada por la cantidad de pruebas que vivimos. La Biblia dice que tenemos que sentirnos orgullosos cuando estamos atravesando situaciones difíciles, diversas pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. En otras palabras, esa prueba que tengo fortalece mi fe, la hace más firme y yo voy a poder resistir pruebas más difíciles. Mientras más prueba vivimos, mucho más fuerte es nuestra fe. Las pruebas son progresivas, cada vez son más difíciles.
Si nosotros en un momento éramos bronce, terminaremos convirtiéndonos en oro puro por haber sido procesados en el fuego, haber aprendido, haber entendido la voluntad de Dios. La prueba elimina lo que está de más en nuestra vida y aumenta y pone lo que falta. Cuando somos probados, nos damos cuenta de cuáles son nuestros defectos. Hay una frase muy importante que a mí me gusta mucho que dice: lo único perfecto de la conducta humana es la imperfección. Esta frase quiere decir que nosotros podremos identificar nuestras oportunidades, podremos destacar nuestros errores, nuestros problemas, nuestras faltas, en la medida que identificamos cuáles son esos defectos que tenemos. En la medida que nos damos cuenta que tenemos defectos, entonces vamos cambiándolo, vamos trabajando sobre ellos. Pero nosotros como seres humanos egoístas, narcisistas, nunca vamos a poder identificar que tenemos un problema a menos que le demos la oportunidad al Espíritu Santo de humillarnos hasta el punto de que reconozcamos que necesitamos mejorar, que necesitamos ser diferentes, de manera que la prueba en la vida cristiana ayuda al hombre de Dios a ser más humilde, a la mujer de Dios a reconocer sus defectos y a trabajar sobre ellos, a decirle: Señor, yo estoy dispuesto a trabajar sobre estos defectos que tengo para que sea moldeado yo conforme a tu voluntad. El objetivo principal de que un cristiano sea probado es que llegue a ser como es Cristo Jesús. A través de la prueba nos enseña carácter. Cristo mostró carácter porque dice la Biblia que fue probado en todo y nunca pecó. Fue expuesto a situaciones difíciles. Fue golpeado, maltratado, le hacían preguntas capciosas con la intención de hacerlo caer y él siempre se mantuvo firme ante tentaciones, ante insinuaciones, ante propuestas, motivaciones del mal, siempre se mantuvo firme, de manera que el Señor con su comportamiento nos mostró carácter cristiano. El Señor, aunque en su conocimiento, aunque en su carácter y naturaleza, Él es todo conocimiento, sabiduría, bondad, perfección absoluta, nosotros podemos desarrollar estos atributos de su carácter. Entonces, ¿para qué es que necesitamos ser probados? ¿Para qué es que necesitamos atravesar por diversas pruebas? Porque en medio de ese proceso en el que somos probados, en medio de ese proceso en el que vivimos situaciones difíciles, aprendemos carácter, el carácter de Dios, el carácter divino, un carácter que nos ayudará a permanecernos de pie, aunque estemos siendo tentados, aunque hayan motivaciones del mal, aunque hayan insinuaciones del enemigo. Siempre diremos: Señor, yo estoy firme en tus manos. Y por último, es importante ser probados para que conozcamos su poder. Cuando nosotros somos probados, vemos el poder de Dios obrar en nuestra vida, porque vemos cómo Él está presente. La mejor manera de ver el poder de Dios en nuestra vida es viendo cómo Él está presente, viendo cómo no nos deja solos, cómo siempre está con nosotros, que no nos abandona, siempre nos da la mano, nos levanta y nos dice: yo estoy aquí, mi hijo, para ti, para protegerte, cuidarte, guardarte y hacer que atravieses esta prueba con victoria. Él es paciente con nosotros, Él no se desespera, Él sabe que tenemos debilidades, que necesitamos ir dando pasos, así como los niños cuando están creciendo se caen y se levantan. Él sabe que es así, Él siempre nos mostrará la salida, siempre nos dará el conocimiento necesario para que podamos salir victoriosos, para que conozcamos cuánto Él nos ama. Aunque estemos atravesando pruebas, aunque estemos en situaciones incómodas, duras, que no entendamos, siempre debemos estar pendientes, conscientes, estar seguros de que ese que me permitió estar en esa prueba me ama. Y esa es mi principal esperanza, que quien me permitió estar siendo probado, me ama. Y si lo permitió, algo bueno saldrá de ahí, algo victorioso, algo grande, algo hermoso para mí vendrá después de haber sido probado, porque el que permitió la prueba me ama, y si me ama quiere todo lo mejor para mí. Espero que esta palabra sea de edificación para tu vida, que la compartas con alguien si tú entiendes que hay una persona a la que le puede edificar también, y que podamos seguir de pie firmes, reconociendo y recordando que
los cristianos atraviesan pruebas, pero el que nos hace pasar por las pruebas nos ama y nos ayudará a salir con victoria y saldremos siendo mucho mejores cristianos que lo que éramos. Gracia y paz del Señor para todos ustedes.